Creo que a Emiliano no le gustaba del todo que dijeran que literatura fantástica, pero bueno, estamos en ese ámbito, horror, fantástica, siniestro. Y ahora vamos con Guillermo del Toro. Se encuentran con nosotros, agradezco y tengo el honor de presentar eh, al autor del libro, Rogelio Castro. El libro es Lo fantástico y lo siniestro en la obra de Guillermo del Toro. Y nos acompaña para comentarlo a quien le agradezco mucho, Bernardo Fernández Beff, que va a comentarnos también, va a comentarnos este texto, que es una reedición. Ya comentarán el autor esta historia. Creo que, comento nada más de Rogelio Castro, es profesor de la Universidad de Guanajuato. Como decía, este libro es una reedición. Él se ha especializado en autores precisamente de esta línea de corte fantástico, además de otros estudios sobre corporalidades, y particularmente pues su interés por el cine está en esta y otros títulos que ha publicado, como otro libro que tiene sobre Pasolini, y pues en este caso particularmente el de Guillermo del Toro. Y Bernardo Fernández Beff, a quien yo no sé si tengo que presentar, creo que es sumamente conocido, autor de muchísimos títulos diversos, y a quien pues más bien es un honor tener con nosotros para escucharlo ahora de este otro lado, ya no solo sobre tu obra, Beff, sino desde este otro lado también como espectador de cine, lector al respecto. Gracias a ambos por estar aquí. Comento que el libro va a estar próximamente disponible en impresión bajo demanda. De momento está en libre descarga y vamos a repartirles los separadores de donde lo pueden descargar, que es en la página de librería UG de la Universidad de Guanajuato. Bueno, gracias a todos. Los dejo con los autores. Empezamos por Beff, que es quien comenta el texto. Bueno, yo lo que quería era hacer una conversación contigo después de leerlo. Son 260 páginas, una cosa. Yo tengo una serie de preguntas para ti. La primera es si esto originalmente era un trabajo académico y se acabó convirtiendo en un texto sobre cine, un texto general. Pues esa es mi primera pregunta. Y además yo no sabía, me parece una gran sorpresa que osciles de Pasolini a Guillermo del Toro. Quizá ahí habría un tercer texto sobre sus diálogos posibles. Pero a ver, cuéntanos, ¿empezó esto como una tesis? Lo digo porque es un texto muy riguroso. Sí, muchas gracias en primer lugar, Beff, por querer presentar este libro, como bien mencionas, con un corte académico. Gracias a la Feria de Minería, al programa editorial y al Instituto de Cultura de Guanajuato por darnos este espacio para la presentación. Ya respondiendo a tu pregunta, sí, en efecto surge como un estudio académico sobre principalmente el Espinazo del Diablo, ¿sí? Ya después, cuando pues regreso otra vez a la obra de Guillermo del Toro, me centro, la primera publicación incluye un estudio crítico sobre el laberinto del fauno, ¿sí? Que es del 2007, y esta primera edición se publica hace 10 años, en 2012. Entonces, en este 2022, pues ya retomo la última película, que filma Guillermo del Toro, la primera en castellano, porque muchos estudiosos le llaman la trilogía hispánica, o en castellano, porque es Cronos, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Entonces, ya en esta segunda edición decido ya incorporar lo que sería la película de Cronos, que fue con la que francamente yo me enganché sobre la cinematografía de Guillermo del Toro. Yo la vi en cines cuando era pues, muy joven, y como lo menciono ahí, me llamó mucho la atención el tratamiento que hace de la figura del vampiro. Pero sí, respondiendo claramente a tu pregunta, sí, surge como una inquietud académica que poco a poco fue trasladándose a aspectos más concretos. Entonces, Sí. la edición original era nada más Espinazo del Diablo y Laberinto del Fauno. El texto original. El texto original de toda la… Era Espinazo. El Espinazo, nada La más. primera edición del libro ya integraba Laberinto del Fauno y ahora te ocupas de la trilogía en español. Ajá. Son tres ejes. Aquí está anunciado
lo fantástico y lo siniestro, pero tú incluyes la niñez Sí, en efecto. y a través de la niñez el asombro. Ajá, sí. Me gustaría, además tomas una buena parte del Ujú. texto definiendo Ajá, sí, fantástico y siniestro. sí. ¿Podrías contarnos sobre estos tres ejes, sobre qué habría que entender por fantástico? Y bueno, me parece Ujú. muy bonito que la presentación anterior fuera sobre Emiliano, Sí, sí, sí. pero y que ciertamente cruzaba también lo fantástico y lo siniestro. Pero, a ver, me gustaría que nos contaras Ajá. o que nos definieras estos dos y el tercer eje de la niñez y esta lectura del asombro que haces Sí, en el texto. muchas gracias, Beth. Sí, bueno, yo retomo a Guillermo del Toro desde la perspectiva de lo fantástico porque los tratamientos, los motivos que están presentes en él, pues se podrían cobijar lo fantástico, el género fantástico, por esta cuestión de la ambigüedad, de la incertidumbre que caracterizan a grandes rasgos, porque hay muchas definiciones o acercamientos a lo fantástico, el cine de Guillermo del Toro. Porque en todas sus películas siempre deja esa duda, ¿no? De si lo que nos está contando sucedió en la realidad o sucede en la irrealidad que rompe con los paradigmas de lo normal, por decirlo así, y que se involucra con lo fantástico. En relación con lo siniestro, pues es aquello como lo define Freud, de ahí se toma esta parte de lo siniestro, que es aquello que debiendo permanecer oculto, de repente se desvela. Esto yo lo veo, es mi interpretación, en la película El Espinazo del Diablo y en El Laberinto del Fauno con la figura de la guerra. Cómo es que afecta a los personajes de estas películas de manera muy velada en El Espinazo del Diablo, porque la guerra nunca se aprecia de manera concreta en esta película, y ya en El Laberinto del Fauno es una muestra directa de la resistencia todavía hacia ya los que ganaron el franquismo español. Y ya la violencia de la guerra, las secuelas y todo se aprecia de manera muy clara. En el caso de la figura de la infancia, yo lo veo que estos tres motivos, incluyendo la infancia, atraviesan toda la obra de Guillermo del Toro. Esto se ve desde la película de Cronos, porque aquel personaje femenino, que creo que se llama Ofelia, es la nieta del protagonista que protagoniza Federico Lupi. de Federico Lupi, en efecto. Jesús Gris, así se llama el personaje, y es la única que ve, digamos, con cierta naturalidad ese otro mundo sobrenatural y que no teme a esa transformación vampírica que va teniendo su abuelo, ¿no? Al contrario, ella es el sustento, quien le está apoyando y animando a que no se separe de la familia, porque es un vínculo muy estrecho que tienen el abuelo y la nieta. Y bueno, esa es la mirada infantil que refleja, bueno, que yo veo que refleja Guillermo del Toro en esta película de Cronos, y eso se ve en El Espinazo del Diablo con el protagonista Santi, que también no le teme a los fantasmas, pero se va acercando poco a poco a ellos y va descubriendo esa otra realidad, por decirlo así, entrecomillada. Y en El Laberinto del Fauno también sucede con este personaje femenino que quizás ahorita no recuerdo el nombre, donde también ella, desde su mirada, percibe el mundo élfico, el de las hadas, y con la configuración que ella genera de las hadas, ya entra el mundo fantástico en la película, que es, si vemos algunas escenas, es muy cruel, ¿no? La tortura que sufre uno de los integrantes de la resistencia a manos del capitán Vidal, cómo muere el médico que los trata de salvar, de ayudar, y sobre todo la búsqueda de trascendencia del nombre del capitán Vidal a partir del hijo que pues nada más ve que tiene con una esposa que ella era esposa de un integrante de la resistencia, entonces nada más la utiliza para procrear a alguien más y que su nombre trascienda, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que como bien lo mencionas, está lo fantástico, lo siniestro y la perspectiva de la infancia, por lo menos en estas tres películas, aunque en otras también está presente, como en Mimic, que es de 1997. Sí, muy especialmente en Mimic, ¿no? En Mimic, sí, que es también la figura del niño, del abuelo, que se relaciona el niño con lo sobrenatural. Aquí se aprecia
digamos, la filia que tiene Guillermo del Toro por la entomología, por los insectos. Y en Hellboy, en algunos destellos también, se acerca un infante a preguntarle si en verdad es un monstruo, si es lo que dicen, si lo que cuentan de él es verdad o no. Y así en otra serie de películas. Probablemente el Carnaval de las Sombras sea la única que no tiene la Ajá. presencia de lo infantil, ¿no? Ajá. Creo que es la única que no lo tiene, pero no estoy seguro. ¿Te refieres al callejón El Callejón de las almas perdidas? Ajá. Sí. No, en esta, desde la película anterior de Cumbres. Crimson Peak, ajá. Exactamente. Es que esa no la vi. Sí, desde ahí ya se da cierta evolución en la edad de los protagonistas, porque ella es una adolescente que está obligada, bueno, que se casa por amor, pero también es manipulada por el personaje masculino, y ya el erotismo, que no estaba tan evidente en las primeras películas de Guillermo del Toro, aquí ya está más explícito. En la película del Callejón de las Almas Perdidas, que es una adaptación de una novela norteamericana. Y de una película del 47, por ahí, sí, ¿no? Sí, exactamente, del 47. Aquí ya el tratamiento que hace Guillermo del Toro, por ejemplo, está lo presente, lo siniestro, en cómo estos personajes que tratan de figurar en determinadas sociedades, en particular en las sociedades, en la ciudad de Chicago, que es donde se representa, creo, pues mediante la manipulación, el poder económico, el control hacia los demás, estos personajes pues tratan de controlar a los demás, ¿no? Y por otro lado presenta ese espacio otro que es el espacio circense, donde se mueven lo que en los ámbitos de lo normal, que primero hay que preguntarse qué es lo normal, pues se mueven los FICs, ¿no? Y es el espacio más familiar. Entonces, nada más es lo que menciona a grandes rasgos de esta película, ¿no? Se percibe cierta contención, porque tú podrías haber escrito un libro del triple de extensión sobre toda la obra, me imagino. O sea, haces alusión en casi todas las cintas, en algún momento u otro. El criterio fue que fuera una trilogía hablada en español, lo que te redujo a estas tres. ¿Ese fue el criterio estrictamente? Sí, bueno, primordialmente ese fue la segunda parte de la pregunta es un poco para interesar a la gente que se acerque al libro, qué conexiones y qué, incluso si es que hay intertextualidad entre estas tres películas, que es algo que exploras, ¿no? Sí, gracias. Sí, el criterio fue, mantener estos tres motivos, que es lo fantástico, lo siniestro y la infancia, aunque no está reflejado en el título, en donde yo vi que Guillermo del Toro lo trata de manera muy concreta, ¿sí? En esta trilogía hispánica, como la llaman algunos críticos, que se enfocan algunos artículos se enfocan al estudio de la infancia en estos tres, otros a la figura, la presencia de la guerra, ¿no? Por lo menos en El Espinazo y en El Laberinto. Y a mí lo que yo destaco de Cronos es la relevancia de las relaciones filiales, porque eso Guillermo del Toro en entrevistas ha reconocido mucho cómo es que pues la relación que mantuvo con su padre para empezar su carrera cinematográfica, con su abuela, que gracias a ella es como concibe el mundo sobrenatural, ya de manera natural para él, pues. Y todo esto se ve pues reflejado en sus filmes, ¿no? Entonces sí, me enfoqué únicamente en estas tres películas, sin dejar de tratar de establecer un diálogo mínimo con las otras cintas, como pues esta del Callejón de las Almas Perdidas, Hellboy en algún momento también se menciona, esta película de Cumbres... Crimson Peak, pero es que... Cumbre Escarlata. Gracias, la Cumbre Escarlata. Y La Forma del Agua ahí como que no la toco tanto, porque también trata varios géneros, subgéneros cinematográficos en esta película, ¿no? En La Forma del Agua. Entonces ahí se alejaría un poco de los tres motivos centrales que yo, desde mi perspectiva muy personal... unen estas tres. Sí, también son las primeras tres cronológicamente. No, ¿verdad? Creo que hace Hellboy antes de
El Espinazo del Diablo, ¿no? A ver, primero es Cronos, Cronos, ajá. del 92. Que es el primer largometraje. Es el primer largometraje. Ujú. Después es Mimic, Mimic, exacto. del 94, 97. Después viene ya Hellboy, ¿no? Hellboy, creo que sí, una versión. Ah, no, Blade. No, Primero hace sí, Blade Blade. 2, hace Ajá. Blade 2, sí. Después se va a España porque él quería hacer carrera como director cinematográfico en España. Y en 2002 saca El Espinazo del Diablo junto con la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo. El Deseo. Ajá. Y ya después de ahí creo que viene Hellboy. Después ya aparece El Laberinto del Fauno en 2007 y pues bueno, ya es que son las únicas películas que tiene filmadas en castellano, estas tres. Hay una gran diferencia o sea, del autor de esta trilogía involuntaria, de alguna manera, al director de Pinocho y al director de hoy. Bueno, bueno, me parece una pregunta muy interesante porque cuando terminé el libro, y cuando lo entregué para que se dictaminara, bueno, todo esto, yo ya tenía conocimiento de que iba a salir la película de Pinocho, ¿no? Pues ya estaba muy anunciada casi un año antes, ¿no? Que ya la había terminado y todo. Pero cuando yo la vi, la verdad fue una película que a mí en lo personal me fascinó, ¿no? Se me hizo una película muy emotiva. En ese sentido, yo creo que el primer Guillermo del Toro o el Guillermo del Toro de estas tres películas se ve sintetizado ya de una forma mucho más madura en esta película de Pinocho, porque están los temas que están en estos tres filmes, ¿no? La importancia de las relaciones filiales, otra vez Geppetto con Pinocho, la presencia de la guerra, es decir, cómo en el trasfondo de la filmografía de Guillermo del Toro siempre la problemática social o el entorno social está presente, pero siempre velado por los registros de lo fantástico, de los monstruos, de lo sobrenatural. En La Forma del Agua es la Guerra Fría, ¿no? Sí, en efecto, sí, es la Guerra Fría. Y pues la figura del monstruo que contrasta con el monstruo como comúnmente se le define que es completamente deforme, anormal, que no pertenece a la sociedad. Y en sus películas el verdadero monstruo es un personaje completamente normal, que vive cotidianamente con su familia, que tiene hijos, como el caso de La Forma del Agua, este agente de la CIA que persigue al monstruo acuático a como el lugar porque lo considera un arma para la Guerra Fría. O el papá del amiguito en Pinocho, ¿no? También, sí, el fascismo, ¿no? Está ahí presente. ¿Se te quedó en el tintero Pinocho? Yo creo que, o sea, me gustaría hacer algo sobre Pinocho, porque la verdad me gustó muchísimo, pero para este libro, por las cuestiones temáticas, creo que con estas tres películas ya tienen cierta unidad. Creo que Pinocho hubiera estado un poco forzado, no lo sé, pero podría hacerse algo, ¿no? ¿Las colocas como al mismo nivel o tienes alguna preferencia? Yo me parece entreleer que tienes una preferencia por Cronos, pero no lo sé. Mira, el asunto fue también el proceso de escritura del libro, ¿no? Cronos yo lo escribí pues ya para esta segunda edición, ya después de estos 10 años que pasaron para la primera edición, pero fue la que me introdujo en el mundo de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, emotivamente y también rememorando mi experiencia vital sobre el cine, sobre todo, Cronos sí resulta especial para mí porque el tipo de películas en esa década de los 90s que yo veía en el cine, del cine mexicano, era pues completamente diferente, ¿no? Con problemáticas sociales muy directas. Y lo que yo vi en esta de Cronos es que está la problemática social, el antecedente del Tratado de Libre Comercio. Por eso en las películas hay letreros en inglés, en español, en japonés. A mí me llamó la atención. Es que yo fui al estreno en México, no sé, ahora nos cuentas dónde la viste. Yo fui a una sala, se llamaba PECIME, que era de los periodistas cinematográficos de México, ya no existe hace muchos años, y ahí fue el único lugar donde la pusieron en su corrida comercial. Y esa escena que tú destacas de que las señalizaciones de la Ciudad de México en un futuro indeterminado están en inglés, japonés y español,
Y en árabe también, no solo, en árabe creo Creo recordar. que sí. Bueno, que es algo que a mí también me llamó la atención. Ajá. Sí, pues es que es eso, porque Guillermo del Toro en una entrevista reconoce, ¿no?, que él escribe el guión pensando también hacer un cuestionamiento pues a las nuevas políticas económicas que ya se estaban viendo que venir con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y por eso retrata a esta familia venida menos, que son los Gris, que tienen una casa pues en la zona de la Ciudad de México que pues, es residencial, bastante tradicional, y cómo está el Emporio representado por la familia de la Guardia, que es Claudio Brook, además Claudio creo que Brook, en su último papel de cine, ¿no? Es su última película, y casi todos los diálogos que hace Claudio Brook los hace en inglés. Con un inglés perfecto, además. Sí, sí, muy fluido. Y es en la primera película donde trabaja Ron Perlman con Del Toro. Y desde entonces está en todas, ¿no? No hay ninguna, no faltó. Pues no, está en todas, sí. De hecho, sí. Su actor fetiche. Ajá, sí, porque es Hellboy, en esta en la última de Pinocho, creo que hace la voz del domador, que maltrata a Espasatura. No, ese es otro, es el doctor Austriaco. Ay, ¿quién es? Sí, pero sí está. Sí, pero sí está en el doblaje, no recuerdo qué personaje, la verdad, porque son varios actores pues bastante reconocidos, ¿no?, que colaboraron con él en este Ron Perlman, que además, bueno, digo, entre paréntesis, que es un actor, lo que llaman los gringos lo llaman actor de personaje, de estos tipos con un tipo físico tan peculiar que siempre les dan papeles de villanos o de monstruos. Y gracias a Guillermo del Toro, Ron Perlman ha hecho una carrera cinematográfica con un registro muy amplio. Sí. De hecho, yo me acuerdo que yo lo vi en una película que se llama, en español, traducido literalmente, Pan y Rosas, que era como un canto de los Estados Unidos de protesta, ¿no? Donde es de un director inglés, no recuerdo el nombre, y tratan sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? De los trabajadores de hoteles, que trabajan en los hoteles que no están sindicalizados, cosas así. Entonces, bueno, desde ahí Ron Perlman ya, pues sí, tuvo una carrera más, digamos, diversa como actor. Es que si no se hubiera quedado condenado a las convenciones de cómics, firmando fotos de cuando salía de Vincent en La Bestia, ¿no? Sí. Lo que no sé es si filma primero con Guillermo del Toro o con Jeanette Caro, La Ciudad de los Niños Perdidos. No sé cuál es primero, pero yo creo que uno de los dos influyó mucho en que salieran. Creo que primero pues estamos hablando en 92, con ¿Con Jeanette Caro? No. ¿Con Guillermo del Toro? Con Guillermo del Toro, sí. Ah, qué maravilla. Sí, y ya después está de La Ciudad de los Niños Perdidos, que es casi 2000, por ahí, más o menos 90. No tengo, sí, por ahí debe ser 97, sí. 98. Sí. Pero más allá como lo emotivo, ¿consideras que es como una trilogía muy sólida? ¿No desmerece ninguna de las tres en tu...? Pues creo que cada película tiene sus aspectos muy particulares. Como les dije hace un momento, la cuestión de la problemática social de un entorno determinado siempre está en el trasfondo de todas las películas de Guillermo del Toro, ¿no? En el caso de Cronos, pues es evidente que es nuestro país, México, y en El Espinazo del Diablo, él en algún momento menciona que él quiso llevar la lucha armada de la Revolución Mexicana a esta película, pero como la filma en España y todo, pues más bien se adapta a la Guerra Civil Española, a los inicios de la guerra, y ya en el Laberinto del Fauno, ya cuando se han ganado los franquistas o el franquismo y se ha instalado en el poder. Creo que cada una con sus particularidades, como todas las películas de Guillermo del Toro, siempre dejan algo, ¿no? Es decir, no nos tratan de enseñar nada, sino que nos pone su estética, por decirlo así, a nosotros los espectadores, y nosotros, ¿qué es eso, creo yo, en el trasfondo? Pues nos generamos interrogantes, ¿no? A partir de lo que Guillermo del Toro en sus filmes pues nos está diciendo, ¿no? Y hablas mucho de la ambigüedad, ¿no? Cuando exploras lo siniestro, hablas mucho de la ambigüedad. Sí. ¿Te gustaría abundar en eso? Sí, bueno, en primer lugar, desde una perspectiva de lo fantástico, la ambigüedad es una característica de lo fantástico, que viene a ser cuando alguien no sabe si lo que
ocurre en el relato es verdad o no es verdad, ¿no? Pero bueno, es una definición de tantas que hay. La cuestión de lo siniestro está con la sensación de angustia y de temor y de miedo, que se pueden vincular también con lo fantástico, con estas figuras del monstruo, por ejemplo. Entonces, pues lo fantástico está presente con la presencia, con los personajes que representarían lo sobrenatural en estos tres filmes, que es el vampiro en Cronos, el fantasma en El espinazo del diablo y el laberinto, el fauno, ya en el laberinto del fauno. El espíritu del bosque. Ajá, exactamente, el dios Pan. Y lo siniestro con aquellos personajes malévolos, como viene a ser de la guardia en Cronos, Jacinto, que es un personaje ambicioso, que es huérfano, que creció en el orfanato, pero que quiere el oro para querer salir de ahí y derrumbar el orfanato con todos los integrantes que viven ahí, ¿no? Ese sería el personaje siniestro de El espinazo del diablo. Y en El laberinto del fauno, pues es el capitán Vidal, que representa a este sistema opresivo, lineal, que es el franquismo, ¿no? Son dos preguntas ya para que dejar que la gente que te pueda preguntar. La primera es que ¿existe alguna conexión más allá? O sea, yo no la veo entre Pasolini y Guillermo del Toro. Más allá de tu gusto, me gustaría que no. Sí, no, en realidad, pues el cine de Pasolini es completamente realista, ¿no? Es decir, lo que me llamó la atención de Pierpaolo Pasolini fue, como a mí me interesan también los estudios sobre la corporalidad, es desde esa perspectiva como yo trato el libro de Pasolini, ¿no? En la trilogía de la vida, que son las tres adaptaciones que hace de los cuentos de Las mil y una noches, los cuentos de Canterbury y de Cameron. Y su última película que se estrena después de que es asesinado Pasolini en 1975, que es Saló o los 120 días de Sodoma, pero todo desde la perspectiva de las cuestiones sociales, políticas y de la corporalidad. Que no es tan evidente en Guillermo del Toro. No, creo que Guillermo del Toro lo que utiliza pues es este velo de lo fantástico o de lo irreal, porque una característica de lo fantástico y lo irreal es generar interrogantes, ¿no? Es decir, esto que yo considero normal, ¿en realidad lo es o no lo es? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo real? Entonces creo que Guillermo del Toro, conocedor de este género, al igual que Emiliano González, como ya se expuso hace un momento, conocen de la A a la Z esta tradición y saben explotarla de una manera muy enriquecedora para el espectador del cine y para el lector de estas obras. Seguramente comparten más de una afición y de lecturas. Sí. Claramente la afición por Virgil Finlay la comparten con gran pasión. ¿Tú podrías seguir escribiendo sobre Guillermo del Toro o hacia dónde? O sea, no sé si ya lo empezaste a hacer o te tienta seguirte hacia otros, analizar más películas, o tienes la mira puesta en otro cineasta, hombre o mujer. Yo creo que, Guillermo del Toro, ha pasado 10 años desde esta primera edición, ya con esta segunda edición, los estudios críticos sobre la cinematografía de Guillermo del Toro afortunadamente han aumentado muchísimo. Es decir, hay una gran cantidad de estudios de divulgación críticos sobre el cine de Guillermo del Toro, además de que es un personaje reconocido por su humanismo, por su altruismo, y pues bueno, es muy mediático también en sus comentarios, ¿no? Siempre es muy activo. Creo que en lo personal, como es un cineasta que me gusta mucho, sí me aventuraría a escribir algo más, pero ya de su última, de sus últimos filmes, ¿no? Por ejemplo, El Callejón de las Almas Perdidas, que es una adaptación, pero la mirada sí cambia un poquito ahí.
pero, por ejemplo, con Pinocho yo vi que en esta película, que es bastante emotiva para mí por estas cuestiones de relaciones filiales, regresa al origen, ¿no? Desde mi O perspectiva. sea, cierra un círculo. Ujú. Hay que ver la del Callejón a color o en blanco y negro. Pues, ¿Viste las dos? sí, bueno, a mí me gustó más, obviamente por mi filia, la de Guillermo del Toro, ¿no? No, pero es que hay una versión de la misma de Guillermo, hay una no, versión sí. en blanco y negro y otra color. ¿Cuál viste tú? Vi la de color. Es que yo vi la de primera blanco y casi negro, no, no. la de blanco y negro y la tengo que volver a ver. Porque seguramente la lectura es otra. Sí, seguramente, ¿no? Yo no la he visto, pero pensé que estabas hablando de la primera No, adaptación. la primera la vi en algún curso alguna vez y me pasó un poco por aquí, pero es que en manos de Guillermo, pues es como una especie de rey Midas, ¿no? Sí. Esta capacidad de hacer prodigioso lo que sea. Finalmente, ya para que te puedas contestar preguntas, ¿qué cineastas están como en el mismo campo semántico? O sea, si te gusta Guillermo del Toro, ¿a quién más podrías? Y entre menos obvios, quizás serían más interesantes las recomendaciones. Es una pregunta complicada porque a mí me gusta tanto el cine que uno de mis directores favoritos es Federico Fellini, ¿no? Que tiene también películas muy, pues, no muy claras, pues, en su discurso, en su relato, ¿no? Pasolini, pero en el ámbito del cine mexicano, pues están Guillermo del Toro, pues los tres amigos creo que tienen su trayectoria ya bien consolidada, González Iñárritu, Alfonso Arau no, Cuarón. Y por otro lado están pues la nueva camada de cineastas como Amat Escalante, Regadas, que tienen un discurso y un registro cinematográfico más apegado a lo real, ¿no? Entonces está este contraste, ¿no? Entre, en el caso de Guillermo del Toro, que la problemática social está en el fondo, pero por los velos de lo fantástico o de lo irreal, lo trabaja, y están estos otros directores jóvenes que lo trabajan de manera casi pues directa, ¿no? Con una imagen cinematográfica muy, muy clara, ¿no? Por decirlo así. Pues, no sé, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que es buen momento para que si alguien… vamos, estamos muy bien. Si alguien quiere preguntarle algo a Rogelio, es un momento estupendo. El libro se puede descargar, ya por ahí repartieron los separadores con el QR. Adelante. A ver, ahí va el micrófono, por favor. Sí, ¿usted lo compara con Fellini o le gusta Fellini? ¿Es completamente surrealista Guillermo del Toro? Bueno, no sabría decirlo si es surrealista o no. Porque Fellini, Visconti, sí. Pasolini, que lo mencionaba, pues son surrealistas o de un tipo de surrealismo que fue muy, muy conocido y muy famoso en los años 70, ¿no? Sí, de hecho, pues todos estos directores que ha mencionado provienen del nuevo cine italiano, ¿no? Del neorrealismo italiano. Sí, gracias, Beth. Pero que también en algunas películas, como Noche y Medio, Fellini introduce algunos aspectos que podrían vincularse con el surrealismo. En el caso de Guillermo del Toro, yo considero en lo personal que toda su cinematografía se va a ir consolidando por estos motivos y tópicos de lo fantástico, ¿no? Que lo fantástico es aquello que, como dije hace un momento, plantea un interrogante sobre la realidad y siempre deja en duda al espectador si lo que vio sucedió en realidad en el texto cinematográfico en este caso, o fue resultado de la imaginación de uno de los personajes, ¿no? Entonces, ahí creo que no es tanto de los sueños de los personajes o de la configuración que hace Guillermo del Toro a partir de la escuela surrealista, sino de los códigos del género fantástico y de terror, que también Guillermo del Toro es un fanático del cine de terror. Y del cine de género, Sí. ¿no? Totalmente. Quizá los italianos serían más oníricos y Guillermo más fantástico, ¿no? Si quisiéramos ponernos muy, muy estrictos. Sí. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Allá atrás, por favor.
Hola, me gustó lo que decías de que Guillermo del Toro te plantea interrogantes, no nada más como aventarte su opinión, ¿no? Ahí me plantea una interrogante, la forma del agua, porque para mí es un contrasentido. O sea, ¿tú cómo entiendes ese título? Sí, yo cuando la vi también fue pues una sorpresa para mí. Yo entiendo, de hecho él tiene la publicó como novela en coautoría con Ernest Hogan. Sí, Ajá. sí, con otro autor, y tuvo problemas de derechos y todo, pero al final reconocieron que la novela es de autoría de Guillermo del Toro. Esta cuestión de la forma del agua, yo lo veo en el sentido de que todo lo que le da sentido a esa película, desde los matices de color, que son colores de azul, colores fríos, ya desde ahí todo tiene que ver con el título, ¿sí? Así como, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, que se desarrolla en un ambiente árido, son colores cálidos, ambarinos. En el caso de La forma del agua, la paleta de colores que utiliza Guillermo del Toro es completamente con tonos fríos y acuosos, ¿no? Entonces, desde ahí el título ya le va dando sentido a lo que vamos viendo en la película, porque aparte, la figura del monstruo, que es algo que le interesa a Guillermo del Toro desde siempre, pues es un personaje acuático, ¿no? Y que se desarrolla, se desenvuelve en el agua, y a partir de ahí se genera esta confrontación, ¿no? Entre lo que se considera lo normal y lo que se considera monstruoso, pero que no está en el hábitat de nosotros como humanos, porque no podemos sobrevivir en el mundo acuático, ¿no? Entonces de ahí creo que tiene este trasfondo de que no es casual que el monstruo sea alguien que habita en el agua, y que al final, en el desenlace de la película, pues la princesa, al igual que en El laberinto del fauno, como inicia, pues regresa a este mundo acuático del cual ella salió en algún momento y retorna, ¿no? Entonces, creo que por eso el título va dando estos indicios que a lo largo de toda la película se nos van mostrando también con mezclas pues de la tradición del género del cine de Hollywood, ¿no? Con el musical, por ejemplo, que lo maneja muy bien en esta película Guillermo del Toro, ¿no? Que aparece algunos momentos del musical de la década de los 30, o sea, esa referencia que hace Guillermo del Toro del conocimiento que tiene de la cinematografía estadounidense y de la historia del cine, pues en general. No sé si pude responder un poco a tu inquietud. ¿Sí? Okay, gracias. A ver, allá tenemos otra. De ese lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy David Ramos, trabajo para El Heraldo de México. Me gustaría plantearle una cuestión bastante peculiar, que he notado una relación muy poderosa en algunos de los últimos filmes de Guillermo del Toro, que tiene que ver con presentar algo fuera de lo normal, pero que no necesariamente asusta, y en realidad reflejar que el verdadero monstruo está dentro de la humanidad. Hablo específicamente del caso de La forma del agua, del Callejón de las Almas Perdidas y evidentemente de Pinocho, que hay figuras, digamos, que son antagonistas y que en realidad muestran esto que estoy hablando sobre que la verdadera maldad está dentro del ser humano, y eso me parece una cosa bien interesante sobre algunos de los últimos filmes de Guillermo del Toro. ¿Qué opinión le merece esta relación que podría existir entre estos filmes? Muchas gracias por tu pregunta. Pues yo estoy de acuerdo con lo que opina Guillermo del Toro, ¿no? Es decir, porque el monstruo como tal, según el discurso cinematográfico de Guillermo del Toro, desde su primera película hasta la última de Pinocho, está en los personajes empoderados y en los personajes que representan no lo humano, sino que son considerados completamente normales, ¿no? Entonces, cualquier anomalía o anormalidad en una sociedad convencional es completamente marginada, ¿sí? O es orillada. Entonces, Guillermo del Toro, en sus películas, creo que toma esos márgenes, esas orillas, para ponerlas en juego y poner en evidencia que en realidad los personajes hostiles, por lo menos en sus películas, son los seres humanos que se mueven
dentro de las convenciones sociales. Y aquellos personajes que salen de las convenciones van a ser considerados por el común de la sociedad como anormales o monstruosos, ¿no? Y por eso hace énfasis, creo yo, en las transformaciones corporales, es decir, representa el monstruo como el pensamiento colectivo lo ha pensado, ¿no? Es decir, como personajes anormales, deformes y todo, pero en el fondo estos personajes monstruosos tienen mucho más humanidad que los personajes que consideramos podrían ser normales, cotidianos, que tienen una familia, que se mueven al día a día, ¿no? Por emociones humanas, que eso es lo que destaca Guillermo del Toro, ¿no? Todo lo que motiva la monstruosidad de los humanos en sus películas son estas pasiones desbordadas que los llevan a cometer crímenes que van a tener como resultados, pues, tragedias, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? No, al contrario. Aquí tenemos de este lado. Ahí está. Hola, primero que nada, felicidades, muy interesantes sus análisis. Y quiero saber su perspectiva sobre esta última obra que mencionó, la de Pinocho, que haya sido en stop motion. ¿Cambió la visión que tenía de sus filmes de live action? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en esta película de Pinocho, porque bueno, tuve la fortuna de verla 3 veces en pantalla grande, y sí, ya cuando lo ves en streaming sí se nota, bueno, la experiencia es diferente, pero creo que lo que hace es que mantiene ese interés por decirlo de alguna manera, por cuestionar todo lo que podría decirse de alguna forma, hablando a lo que habíamos comentado hace un momento, que se considera normal, ¿no? Pero en Pinocho es algo que retoma desde sus intereses muy infantiles Guillermo del Toro, porque esto que mencioné hace un momento de que su abuela fue la que lo involucró en estos ámbitos del fantasma, de lo sobrenatural, también atendiendo a la región en la que él crece, que es Jalisco, donde ahí está, pues, bueno, esta tradición oral, pues, por decirlo así, de transmitir conocimiento de generación a otra en todo el país, en México, pues, de diferentes maneras. Creo que esto lo retoma ya con Pinocho, pero con una mirada mucho más madura, ¿no? De cómo es el trabajo de realizador y cómo es que el cine es un trabajo colectivo, y se hace evidente en esta última película, donde no es solamente la mirada del director, sino de todo el equipo que hizo posible que este proyecto de 15 años se lograra. Pero por lo menos en cuanto a los motivos, que es la infancia, bueno, todo esto de lo sobrenatural, está presente en Pinocho, ¿no? O sea, creo que es una mirada como recordar lo que se fue, pero ya desde una perspectiva muy, muy madura. Sí, yo así lo veo. O sea, no, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? Si no hubiera otra pregunta, el libro está... ¿Tienes otra pregunta? El libro está para descarga. No sé si se va a poder descargar desde la página de la editorial, o cómo va a estar. ¿Sí se puede? ¿O solo los que tengan el separador? El separador es para que lleguen directo. Ok. Pero si entran a la página de Librería UG, es libreriaug.ugto.mx, ahí hay una pestaña de acceso abierto, ahí está el libro también. Muy bien. Pues muchísimas gracias, felicidades, Rogelio. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Gracias a la editorial, a la universidad y al Estado de Guanajuato. No, al contrario, muchas gracias por tu presentación y por el tiempo dedicado a la lectura de este libro. No, muchas gracias, me la pasé muy bien. Gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias.